Continuamos nuestra conversación con el señor Rafael Pepe Abreu. Pepe, este año ustedes han estado trabajando con los trabajadores. Nos gustaría saber, ¿han podido identificar algunas aspiraciones de los sectores laborales respecto a nuevas prestaciones dentro del Seguro Familiar de Salud y el Sistema Dominicano de Seguridad Social? Nancy, para los trabajadores, uno de los mayores anhelos es que definitivamente entre en vigencia el Plan Básico de Salud. O sea que tenemos el Plan de Servicio de Salud, que tiene todavía serias limitaciones en cuanto a nivel de prestaciones. Y tú sabes que eso motiva a que muchas veces sigan insistiendo en los llamados seguros complementarios, que muchas veces obliga a empresas, a trabajadores, a tener que pagar un adicional que nosotros consideramos que con lo completo que es el Plan Básico de Salud, si se pone en vigencia y entra, no habrá dificultades. Se ha probado que financieramente se esté en condiciones de asumirse, que existe ya la experiencia suficiente para que el hecho de que entre el Plan Básico de Salud no cree, como se decía antes, un tema de falta de recursos económicos. Y por eso consideramos que uno de los problemas fundamentales que hay que resolver tiene que ver con eso. ¿Sabe que además los trabajadores identifican mucho el tema de los padres como excluidos del núcleo familiar? Es decir, que tú tengas que pagar por padres que son en definitiva dependientes, muchos de ellos, un adicional como si no fuera parte del núcleo familiar, es algo que los trabajadores dominicanos entienden que debe buscarse solución, dársele salida, porque consideramos que a la altura que tiene el sistema no tiene sentido que esto siga pasando. De manera que esos dos aspectos contenidos en la ley son de las cosas que más los trabajadores reclaman como cuestiones que hay que tomar en cuenta. También los trabajadores tienen muy en su cabeza, en sus discusiones, el tema referido al destino que tiene que ver con los fondos de pensiones. Hay un proyecto de ley que plantea el tema de utilizar una parte de los fondos en construcciones. Nosotros hablamos en principio de la necesidad de promover en esas construcciones el tema de las viviendas económicas, no regaladas, las viviendas económicas con el objetivo de que los trabajadores puedan acceder mientras llega la etapa de las pensiones a viviendas que sean decentes y que sean asequibles, ¿verdad?, a los trabajadores. Muchos dicen que eso no es rentable, pero nosotros consideramos que una de las cosas más rentables es la gente asegurar, ¿verdad?, el pago de un techo propio. Y en ese sentido, el proyecto está ahora en el Senado, cursa en el Senado, y hemos planteado la necesidad de que se hagan vistas públicas para que todo el mundo pueda participar en la discusión de ese tema. Sí. ¿Y ya han tenido respuesta de esa solicitud al Congreso de la República? Sí, ellos han dicho que sí, que habrá vista pública, que se oirá los sectores, que se tomarán en cuenta los trabajadores. Inclusive nosotros tenemos un proyecto elaborado, dirigido a plantear tipo de vivienda, tipo de solución habitacional que debe plantearse. Hemos planteado, inclusive, hemos hecho hasta un esquema de el nivel de pago que los trabajadores dominicanos pueden resistir en base al salario que tienen. Bueno, este es un tema que interesa a mucha gente, Pepe. A mí me gustaría saber qué ustedes plantean, cómo ustedes consideran que se debe abordar la inversión de los recursos de pensiones en la construcción de vivienda, las partidas que se puedan invertir en ese renglón. ¿Cómo ustedes lo visualizan? Saben que nosotros hemos dicho que no todos los recursos de la seguridad social se pueden poner en un solo nicho. Claro. Y hemos dicho, nosotros no estamos planteando que se dedique todo a vivienda, que sabemos que eso no es correcto, ¿verdad?, en ese tipo de plan de pensión. Pero nosotros consideramos que una parte, un por ciento de los dineros, se puede poner en planes dirigidos a tomar en cuenta los diversos estratos en que se componen los trabajadores. Porque no vamos a desengañarnos. Hay trabajadores que son trabajadores y son de clase media, pero hay otros que son de clase media baja y otros que son simples trabajadores. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Si la vivienda más económica que se plantea, como está diseñada en el proyecto, es de 2 millones de pesos, muchos trabajadores, una gran cantidad, quizás mayoritaria, no podrá acceder. Entonces ahí nosotros hemos planteado la necesidad de que el Estado pueda intervenir de manera
que se cedan algunas tierras estatales, que se pongan como aporte, que se destinen bonos habitacionales, de manera que el inicial, que es la parte que el trabajador más le afecta, pueda ser pagado con esos bonos y que así el trabajador le haga frente sencillamente a las mensualidades que nosotros consideramos que es más honroso para un trabajador pagar 5,000, 4,000, 6,000 pesos en una vivienda que suya, ¿verdad? Que sea propia al futuro, que sea decente, que pagarlo en una cuartería, ¿verdad? Que pagarlo en una pieza, como viven la mayoría de los trabajadores dominicanos, que viven sencillamente en patio, en cuartería, y hay que dignificar al trabajador, hay que sacarlo de ese estado de postración en que vive, y una forma de hacerlo es vía dignificar sus condiciones de vida a través de la vivienda decente. Sí. Pepe, en los últimos días, en las últimas semanas, se ha estado tocando mucho el tema de las personas envejecientes que tienen solicitudes de pensión y que estas pensiones aún no se materializan, ya sea porque los patronos no pagaron las cotizaciones que le extraían de su salario a esas personas. Y hay un nudo respecto a esa situación. ¿Qué plantean ustedes como representantes de los trabajadores como salida a esa situación? La verdad, Nancy, que esa es de la cosa más antihumana que ha estado pasando. Nos encontramos ahora con un grupo del Ingenio Montellano que tiene, Nancy, cotizaciones que sobrepasan la cantidad que la vieja ley 1896 exigía para ser pensionado. Personas con 800 cotizaciones. Wow. Con 700 cotizaciones. Mucho en la vida, Pepe. Que trabajaron desde jovencito, ¿verdad? Sí. En los ingenios azucareros. Y estas personas tenemos casos que tienen 4 años esperando la pensión. Sí. Otros tienen 8 años esperando la pensión. Y otros ni siquiera se consiguen las cotizaciones que realizaron, porque muchos son haitianos, de origen haitiano, y su cotización al sistema no aparecen porque la retuvo el CEA en aquellos tiempos, o la retuvo un patrón que tenían en aquellos tiempos. Entonces nosotros hemos dicho que un drama como ese no puede continuar y que hay que buscarle una solución, y se nos prometió que en el caso de los trabajadores que tienen sus cotizaciones completas, se iba a trabajar su expediente, se va a trabajar su expediente en el Seguro Social. ¿Y quién prometió eso? ¿El Seguro Social? El Seguro Social lo prometió para mandarlo a Hacienda de manera que se le busque solución. Con el caso de aquellos trabajadores que están en ese estatus, que vinieron en aquellos tiempos de Trujillo, Duvalier, que lo trajeron aquí, que son haitianos. Entonces lo que se habló fue de hacer un conteo en la situación que tienen ellos, para asumir entonces ese tema ya con una solución que tiene que venir de Estado. Porque la verdad es que esa gente cotizó, aportó. Pagó su dinero. Y como pagó, se debe tomar en cuenta que cuando tiene 78 años, 80 años, una gente no puede esperar demasiado, tiene que tener una salida a mano que le dé una respuesta a esa situación. Sí, Pepe, y ya que nos encontramos a esta altura del 10º mes de este año, ¿cuáles son las expectativas que ustedes tienen para lo que resta de este tiempo en materia de seguridad social? Nosotros esperamos que definitivamente el tema salud sea completo en República Dominicana, que no haya que tener discriminación ni exclusiones, que no haya que tener una suma para el cáncer, una suma para otra cosa, sino que haya un sistema de salud que funcione, que sea completo. Esperamos que en riesgos laborales haya un sistema que sea completo. Esperamos que definitivamente contributivo subsidiado, que implica a los trabajadores informales, que son casi equiparables a los formales en este momento o más, pueda definitivamente entrar en vigencia en el país, porque hasta ahora ni un plan piloto nos hemos atrevido a hacer. Esperamos que el sistema de pensiones, de capitalización individual que tenemos, con lo complejo que es, sea un sistema que en lugar de seguir muchas veces pendiendo mucho del tema de los sectores financieros, vea sus ojos hacia los trabajadores cotizantes para garantizar que las pensiones al final sean dignas. Creemos nosotros, Nancy, que esas son perspectivas de largo plazo, pero que tenemos que comenzar a trabajarlas
para que no acumulemos años de espera, sino que vayamos resolviendo ahora esos problemas, que es una deuda pendiente con los trabajadores dominicanos que no se pudo pagar, ni con aquellos trabajadores del SEA anteriores, ni con los de CODE anteriores, ni con la de las empresas privadas anteriores. Pero si no queremos que esta juventud que cotiza hoy tenga ese mismo destino, entonces el proceso hay que comenzar a trabajar desde ya, desde ahora. Bueno, las palabras que usted acaba de expresar realmente son alentadoras y esperamos que se puedan cumplir. Agradecemos, Pepe, su participación en este espacio y esperamos reencontrarnos nuevamente pronto aquí. Amigas y amigos, vamos a una pausa.